Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves del Portal del Villegas, que cuenta con Nicole Rodríguez como todos los jueves. ¿Y cómo estás, Nicole? ¿Bien? ¿Súper? Todo bien, ya en este mes de septiembre que comienza a amanecer antes, tú sabes que yo salgo muy temprano a correr, ya no corro oscura, ahora corro con luz, está muy bien, me alegra. Ya. Sí, yo no corro ni con luz ni con, ni con sin luz. Yo trato de no moverme. Bueno, estimados amigos, hoy día para ustedes es 4 de septiembre y es una fecha que tiene muchas connotaciones, todo septiembre. 4 de septiembre, 11 de septiembre, 18 de septiembre, 19 de septiembre, 21 de septiembre porque empieza la primavera. Mucho septiembre. El 4, bueno, yo diría que la historia moderna de Chile empezó el 4 de septiembre de 1970, cuando fue elegido Salvador Allende Gossens como presidente de la República. Yo era mayor, Nicole no había nacido, pero yo había nacido hace rato, había alcanzado a votar, voté por Salvador Allende en esa oportunidad como mucho, y recuerdo todo, 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 recuerdo la gente reuniéndose alborozada en la Alameda, en el sector del Cerro Santa Lucía. Yo con un amigo me subí al cerro para ver el espectáculo. Siempre me gusta tomar palco, ver cómo estaba la gente, cómo gritaban. Había mucha alegría, muchos izquierdistas de viejo cuño, gente que yo conocía por otras razones, viejos ferroviarios, sesentones, gente de la época de Emilio de Racabarren, la vieja izquierda chilena, muy respetable, sin duda alguna, estaba ahí esa noche. Estaban los jóvenes revolucionarios, que luego darían la hora, estaba todo el mundo. Y había mucho optimismo, Nicole. Se pensaba que, como todas, muchas pesadillas empiezan con mucho optimismo. Se pensaba que íbamos a salir adelante bien, que se iban a reformar las cosas que estaban mal. Pero la cosa se descompuso muy rápido, como ustedes saben. La economía fue mal manejada, empezaron los grupos extremistas a tratar de ir más lejos, apareció el MIR, el MR2, otros grupos espartaquistas, qué sé yo. Empezó, digamos, nunca faltan los extremistas, los descerebrados, tratando de empujar más allá lo que el propio Allende quería, yo creo. Allende era más bien una especie de socialdemócrata que le gustaba de repente jugar a la revolución y se ponía un traje verde oliva, iba a Cuba, pero en el fondo su corazón, siempre comentábamos eso en esa época, era un hombre que quería hacer cambios, pero no quería echar todo abajo. Pero le empezaron a echar la casa abajo y finalmente terminó las cosas como todos sabemos. Eso fue una fecha que yo creo que dio inicio a la historia contemporánea de Chile. Nicole, con todo lo que vino después, el 11 de septiembre del 73, ruptura institucional, etcétera. Y bueno, y ahora tenemos otros 4 de septiembre Ahora, que también tienen significado, ¿no, Nicole? claro, a propósito de grupos revolucionarios, de extremo y de llevarlo más allá, el 4 de septiembre ya varias campañas y candidatos se están preparando para conmemorar un aniversario del triunfo del rechazo, ese 62% por sobre el otro 38% de rechazo a una constitución que nos estaban haciendo una revolución, hay que decirlo Sí, derechamente, pues ¿no es? lo dice, Sí, eso pero era. acá lo empezamos a decir acá, lo decían otros programas, pero en general el discurso que gravitaba era no me gusta esa idea, no, sí, se pasaron algunos pueblos con algunas cosas, digamos las cosas como son. Aquí hubo una reacción colectiva, mayoritaria, de una especie de despertar a una revolución que nos estaban haciendo en puertas adentro a través de la Constitución. Y, y ese despertar se dio por muchos factores. Pero a propósito de esos grupos extremos que quisieron llevar al gobierno de Salvador Allende más lejos, también colaboraron en ese despertar de ese 62%, colaboraron esas situaciones tan extremas que se vivieron en el proceso mismo, con mentiras como el pelado Bade, que decía que tenía cáncer y que nadie le había financiado porque el modelo social chileno es el más injusto y desigual del mundo y que nadie le había financiado su tratamiento contra el cáncer, mintió hasta para hacer una colecta, el que fue a pata pelada, toda una puesta en escena para poder hacer estos puntos políticos con respecto a que Chile
era una especie del peor país del mundo. Tenemos las escenas de espectáculos como al final, esto fue al final, de la bandera por el poto, es decir, querían echar abajo este país, un grupo no menor, y también es un grupo que hoy está en la moneda. La revolución no ha terminado porque las ideas no han terminado. Hoy no tienen el alcance institucional porque no pueden, pero esas ideas no han terminado. Entonces, el 62 ese 62% fue un rechazo colectivo, eh, donde me parece que el mayor acierto del acuerdo por este proceso constitucional fue establecer el voto obligatorio. Y efectivamente creo que fue un acierto porque ese voto obligatorio hizo hablar a la mayoría que en las elecciones pasadas no estaba hablando por desidia, por falta de entusiasmo, porque a veces se cree que importa mi voto, por una serie de factores que hemos estado viviendo en Chile, pero lo más acertado del proceso fue el voto obligatorio, que eso nos va a llevar al tema que está pasando en el Congreso ahora. De toda la discusión constitucional y del acuerdo, se supone, por la paz que firmó el gobierno de Sebastián Piñera, lo único acertado acá fue el voto obligatorio que obligó a salir a la mayoría, y esa mayoría despertó y dice, momentito, esa revolución no para Chile. Quiero recordarle una cosita con respecto al 4 de septiembre, cuando se hablaba del apruebo y el rechazo. Se repitió constantemente, sobre todo desde el oficialismo, que si se rechazaba no habría paz social. Y esto lo traigo a colación producto de esta nueva arremetida del comando de Evelyn Matei y de Evelyn Matei con respecto a que ella es la única presidenta y su coalición que pueden asegurar la paz social para Chile, que después lo quiero hablar con respecto a su nueva campaña, pero recordemos que ese 4 de septiembre también se decía, si se rechaza esta constitución, no va a haber paz social. Y ahora lo repite Chile Vamos de una manera que me parece insólita. Y esa mayoría cuando habla, al contrario, es la mayoría la que permite esa paz social. Y lo que se preguntan muchas candidaturas de derecha, no muchas, en general la de Evelyn Matei, es, ¿se puede volver a congregar ese 62%? Y una pregunta interesante porque se va a dar este jueves mientras se celebra y se conmemora ese 62%. ¿Qué es lo que se rechazó? Yo creo que ese análisis es importante también para efectos de aquellos aspirantes a congregar ese 62%, que me parece que es muy difícil, si no imposible, porque ese 62% tiene que ver con un contexto, con un momento y porque había algo concreto que rechazar, un texto. Termino con esto, pero no solamente se rechazó ese texto escrito puntualmente, se rechazó todo. Se estaba rechazando el octubrismo, se estaba rechazando a los radicales, se estaba rechazando que Chile estaba al revés. Por eso es tan difícil congregar ese 62% para efectos de la candidatura de Evelyn Matei, porque ella simplemente no está congregando todo eso al plantear su candidatura como de las grandes mayorías y de los acuerdos y del consenso. Fernando. Sí. Antes de comentar esto, les quiero recordar, amigos, que este programa, como todos los de la semana, es auspiciado por dos empresas, Hey, corredores de propiedades muy efectivos, muy eficientes, que se concentran en pocos encargos y tienen método y trabajan como locos y logran arrendar o vender según lo que les pide el cliente. Esa es una de las empresas, Hey, y la otra es Remodeling, puros profesionales para temas de pintura, arreglo, cambios de pisos, mueblería de cocina, que es complicada, tienen arquitectos para otras reformas mayores, tienen puros profesionales o una empresa profesional, no de maestros chasquillas, están ahí todo el tiempo, responden, garantizan lo que hacen. Nosotros acá en nuestra casa hemos probado eso, arreglando unos pisos. No hay ni un problema, amigos, así que ya sabe, Remodeling. Bueno, fue una revolución, un intento de revolución. Fue un intento de revolución, yo lo anuncié que venía del año 15, ahí ese fue el año en que publiqué Tsunami. ¿Por qué fracasó? Muy simple, estimado amigo, las revoluciones que triunfan son las revoluciones que controlan la violencia.
que tienen el monopolio del uso de la fuerza, ya sea porque desintegraron a las Fuerzas Armadas del sistema o porque crearon unas fuerzas paralelas o las dos cosas. Todas las revoluciones, la Revolución Cubana se hizo por medios armados. La revolución bolchevique se hizo por medios armados, en los bolcheviques, y el ejército del zar se había desintegrado por los resultados de la Primera Guerra Mundial, que fue una masacre para los rusos. La independencia de Chile, cuando estudian la independencia de Chile, finalmente es un uso de fuerza, o la amenaza del uso de la fuerza. Y en Chile no lograron controlar eso. Aquí no hubo una revolución que terminara, porque no controlaron a las Fuerzas Armadas, eso es lo que están tratando ahora con Eisenstein y sus comunistas en el Ministerio de Defensa, no controlaron a la policía, y la verdad las cosas es que si no hubo revolución en Chile propiamente tal, o sea, que se apoderaran realmente del poder, como incluso lo intentaron, digamos, haciendo una sonada en la moneda misma, fue porque no pudieron controlar las Fuerzas Armadas y porque las que ellas tenían, los violentistas de las primeras líneas, eran insuficientes. Ninguna revolución tiene éxito si no controla la fuerza física. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población en todas las sociedades no tiene interés en las revoluciones, por buenas razones o por malas razones. La Revolución Francesa, un clásico que yo he estudiado por todos lados, la mayoría de la población no estaba con el afán de echar abajo al rey, cortarle la cabeza y todo eso, pero ellos controlaron la fuerza. Crearon un ejército paralelo, primero con unas milicias. Bueno, ustedes pueden estudiar la historia. Desintegraron al ejército real que estaba desmoralizado. Controlaron la fuerza física, la violencia. El ejercicio de la violencia es la clave de las revoluciones. Sin eso no hay revolución. Acá trataron de hacer una revolución congruente, digamos, no como una virtud, sino que porque no tenían alternativa, con votaciones. Con votaciones las revoluciones nunca ganan. Y ese 62% yo creo que está vigente todavía si uno suma simplemente las preferencias para Kast, Kaiser y Matei. Incluso yo creo que se podrían sumar por lo menos 2/3 de las de Parisi. Tenemos más del 60% de todas maneras. Esa gente sigue estando contra este experimento. Se dividen ahora porque tienen distintas preferencias por persona. A unos prefieren a la Matei, otros prefieren a Kaiser, otros a Kast, algunos a Parisi, pero todos tienen un común denominador. No quieren que esta horda de iluminados siga demoliendo el país. Y como esta horda de iluminados no controla la fuerza física, sino que solo nos pueden amenazar con sus llamadas movilizaciones, están jodidos. ¿Por qué crees tú que fue una de las primeras cosas que hizo el genio resplandeciente y el Partido Comunista que está detrás de él, de meter a su gente en el Ministerio de Defensa? Porque ahí está la clave. Aunque no sale todo eso todos los días en los diarios, no hace titulares, salvo cuando la ministra esta estuvo tratando de hacer el negocio de su vida. Ahí están. Esa es la clave de lo que pasa en el país en el futuro. Si controlan o al menos neutralizan o no a las instituciones de la defensa nacional. Ahí está la clave. Y para ello es muy difícil porque históricamente y culturalmente esas fuerzas armadas son muy ajenas al mundo de la izquierda. Muy, pero muy ajenas. Especialmente la Marina. Después el Ejército y tercero la Fuerza Aérea. Todas ellas en general, grado más, grado menos, no tienen una cultura ajena, contraria, opuesta a la cultura de la izquierda. Ese es el gran tema estratégico de la izquierda que están jodidos. Entonces llegan al poder, como les pasó con Allende, y lo echa la fuerza militar. Llegan ahora al poder con Boric y no pueden hacer lo que quieren. No lo echa la fuerza militar, lo echa la gente con sus votaciones. Lo echó en su intento de hacer la revolución de papel con una constitución. Y yo creo que ese 62% y quizás más, yo diría que más que eso, está vigente. Ahora parece dividido, pero eventualmente en segunda vuelta lo vamos a ver. Me puedo equivocar, por supuesto, pero la matemática me dice que eso es lo más probable, pero por lejos, Nicole. Sí, me voy a ir a tu punto clave que tiene que ver con controlar las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Y acá viene la pregunta. Evelyn Matei y su comando dicen que ellos garantizan la paz social y yo creo que vale la pena preguntarse si es que las Fuerzas Armadas y de Carabineros se sienten respaldados por Chile Vamos. Porque resulta que Sebastián Piñera cerró el penal Cordillera. Resulta que permitió durante la insurrección de octubre que vinieran todos estos organismos de derechos humanos, que no son organismos neutros de derechos humanos
que velan por los derechos humanos en general, velan por una agenda ideológica. Mira lo que pasó con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que solo se querelló contra Carabineros y las Fuerzas Armadas. Están ahí para eso. Entonces, la pregunta a propósito de la paz social que garantiza Evelyn Matei y su comando es si van a contar en caso de, yo no creo que se repita, yo no soy de esas personas que están todo el tiempo simplemente estamos analizando las candidaturas y sus planteamientos, pero hay varios analistas que hablan de un futuro estallido, lo dice así, yo creo que no, eso cumplió un momento, un contexto específico, de que las calles pueden volverse violentas y paro y protestas, sí, puede ser, porque lo estamos viendo con los colegios en municipios que están 3 alcaldes de derecha, es una prueba, ¿no? Pero el punto es que en esta confirmación del comando de Evelyn Matei que ellos aseguran paz social, me imagino que lo estarán mirando desde el punto de vista que se van a sentar a dialogar con la CUT o con quien sea el gremio, con el colegio médico, ¿te acuerdas en la época de Sebastián Piñera y la pandemia? Es decir, desde ese punto de vista, porque si nos hacemos la pregunta, si las Fuerzas Armadas se sienten respaldados por Chile Vamos, a juzgar por la información que me llega al programa, los comentarios, etcétera, no. No, Ahora, de hecho, el gobierno está reformulando Punta Peuco, donde hay enfermos terminales, enfermos mayores de 90, etcétera, y lo quieren convertir en un penal común. ¿Alguien de Chile Vamos ha levantado a defender aquello? Nadie. Entonces, vale la pena esa pregunta, es decir, ¿cómo van a asegurar esa paz social que ellos dicen asegurar si quizás en un enfrentamiento en las calles, en las Fuerzas Armadas y de orden no se van a sentir apañadas ni apoyadas por el Ejecutivo? Algo que es elemental. Por ejemplo, Kaiser proponía un indulto a todos los carabineros y las Fuerzas Armadas que estén formalizados por octubre del año 2019, injustamente formalizados, que es el 99%. Entonces, ahí hay un mensaje claro, ¿no? Kast tiene algo similar con respecto a las Fuerzas Armadas y Carabineros. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Chile Vamos a las Fuerzas Armadas y Carabineros en caso de que ocurriera esa violencia nuevamente en las calles o para mantener esa paz social que ellos dicen que garantiza? tal cual. Bueno, yo voy a abundar sobre eso mismo, porque también tengo mis Tus puntos de vista, tus miradas. no solo miradas, sino que mis análisis y además de eso mis informaciones. Pero antes de eso les voy a contar de AutoWolf. Si usted quiere dejar su auto o su camioneta como nueva, la carrocería dije, póngase en contacto con AutoWolf, van a ir a su casa y en 24 horas va a quedar tiki-taka su vehículo como para estar usted... Bueno, hay gente que le gusta andar con el auto que esté bien, otros lo hacen para venderlo y a propósito de eso, AutoWolf tiene una automotora de compra-venta de autos usados, conocen bien el mercado o por las razones obvias, así que si usted está en esas, puede que AutoWorld le haga las dos cosas, le arregla el auto y después se lo vende. O si usted está comprando, ellos conocen bien de quiénes están vendiendo, cómo están los autos, etcétera. Así que AutoWolf lo da todo, lo entrega todo, autowolf.cl. Continúo con barriocaribe.com, una oportunidad de inversión de una empresa chilena, aunque se llame Barrio Caribe, es chilena, dirigida por Giancarlo Luchen, que es un hombre de negocios chileno. Y la idea es esto, usted compra una suite en un hotel, o sea, una cosa que ya está funcionando, un país donde llegan 11 millones al año de turistas y que los hoteles tienen la ocupación todo el año, y usted empieza a recibir la plata. No toda, porque alguna se gasta en la administración misma de la suite, etcétera, pero usted está empezando a recibir mucha plata por su inversión, estimado amigo. La inversión mínima son $180,000, ¿qué es lo que usted gastaría, y menos de hecho, en comprar una casa, un departamento, cualquier inmueble acá en Chile? Así que usted no paga contribuciones por 15 años, estoy aquí leyendo algunas de las ventajas, puede invertir sin visa, ingresos en dólares, la administración está a cargo del hotel, ellos resuelven la compra y administración del activo, etcétera, etcétera, puras ventajas. Póngase en contacto con ellos en barriocaribe.com. Por supuesto, usted también puede en un momento dado usar para usted esa suite e ir a pasar unas vacaciones. Hay gente que le encanta salir. Entonces, a esas personas les informo de esa suite. Y continúo con Kame ERP, un software para el manejo integral de empresas, contabilidad, pago de salario, logística, administración, todo. Tiene una inteligencia artificial, eso le garantiza a usted
una eficiencia al 100%. ¿Y cómo usted se consigue este producto Kame RP? En el sitio kame.cl. Muy accesible, muy fácil de aprender, no es muy caro para nada y su empresa va a funcionar como usted nunca la había visto funcionar antes. Y termino este bloque con el flamenco. Si usted quiere tener un espectáculo de flamenco precioso en su cumpleaños, matrimonio, evento corporativo, lo que sea, póngase en contacto en flamencas.cl, un sitio web que agrupa a un montón de artistas del flamenco de primer nivel, algunos quizás usted los ha visto en Casa del Jamón, y están disponibles para ir a ese evento, a ese matrimonio, lo que sea. Ellos ponen el equipo sonido, el tablado y se ponen ellos mismos. Usted no tiene nada más que contactarse con ellos. Bueno, estábamos en la poca relación amistosa que podríamos decir que tienen las Fuerzas Armadas con Chile Vamos. Bueno, para las Fuerzas Armadas, se los digo de frentón, es Chile váyanse. No tienen ninguna cercanía, les tienen, digamos, tienen la factura en las manos. Yo lo he escuchado a algunos. O sea, lo vimos con Piñera. ¿Qué fue lo que dijo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas cuando empezaron a salir los militares a las calles? ¿Te acuerdas? Yo soy un hombre de paz. No era el comandante en jefe, era el que estaba a cargo. Pero esa es la mentalidad de la alta oficialidad y de la mediana oficialidad y de los oficiales, suboficiales. No tenemos confianza con esta gente. Sacamos las castañas con nuestras manos y después nos mandan a la cárcel. 5 años después, 10 años después, cambian de opinión, se ponen maricones otra vez, así me lo dijeron, y nos vuelven a castigar para hacerse los amorosos con la izquierda. Así que no, efectivamente, yo no sé, la única paz que podría garantizar esa coalición es la paz de las rendiciones, como dije ayer y como he dicho varias veces. Claro, si se rinden, no hay problema, no hay necesidad de movilizar, pues, Nicole. Hace lo que quiera la izquierda. ¿Para qué se van a movilizar? ¿Para qué van a gastar sus fuerzas, sus primeras líneas, sus héroes de población? Así que esa es la única paz que nos garantiza. Perdona, el acuerdo se llamaba de paz. Lo que firmó Sebastián Piñera en esa retórica tan de izquierda fue un acuerdo de paz, pero entregó la Constitución. Si se hubiera aprobado, otra historia cantaría en Chile con respecto a cómo estuviéramos ahora. Ahora estaríamos en un sistema socialista bolivariano. Entonces, claro, fue una rendición y lo salvó ese 62% de personas. No el mundo. Al país la salvó, a Piñera lo salvó el COVID y al país lo salvó el 62% que sigue vigente y más. Yo apostaría al 66%, lo estoy diciendo hace rato, 2/3. Porque el desplazamiento de las placas tectónicas, Nicole, continúa, como está ocurriendo en muchas partes. Bueno, ¿qué te parece que nos demos una pequeña vueltecita por el barrio internacional? Bueno, si tú quieres, yo iba a hablar. No es que yo quiera, sino que tenemos que descubrir todo lo que sucede en este planeta y como tú me recordabas, hay en este momento una especie de conformación de un nuevo eje del mal, como van a decir, como ya están diciendo en Estados Unidos. China, miren los paisitos, China, dictadura comunista, Corea del Norte peor, porque una dictadura comunista es la miseria, Rusia e Irán. O sea, y yo no sé qué está haciendo la India ahí, con Modi. Debe ser, bueno, hay otras razones por las cuales los indios están en este momento con algunas relaciones con ese, pero es un poco raro. Pero en todo caso, hablan de un eje del mal. Como que se está rearticulando el mundo otra vez para las guerras médicas, para el viejo conflicto entre Oriente y Occidente. ¿Te acuerdas de ese libro de Huntington, La guerra de las civilizaciones? Claro, lo que está ocurriendo se puede resumir en lo que se vio en China. Ocurrieron dos grandes sucesos. Uno, la 25 reunión del Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde se juntó Modi de India, Putin, se juntó el líder de Irán, Pakistán y otros alrededor de 20 países. Estaba Cuba también, que no nos olvidemos, porque Cuba es nuestro vecino acá en América. Y además se juntó el aniversario número 80 de lo que Xi plantea como el triunfo de China en la Segunda Guerra Mundial. No habla específicamente del triunfo sobre Japón, sino que habla
en esta retórica que está tratando de imponer Xi hace muchos años en China, es que China fue el triunfador de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto quiere ejercer ese nivel de hegemonía en esta China, nueva, así lo plantea, en esta nueva gobernanza mundial. Estos dos sucesos se grafican en fotos que son impactantes porque son novedosas, como por ejemplo la última foto en que se reunió Kim Jong-un de Corea del Norte con Putin, con Xi Jinping en este aniversario número 80 y desfile militar, que ya voy a ir a ese tema del desfile militar, que es muy importante porque para China es una especie de disuasión estratégica, mostrar lo fuerte que son y que están militarmente frente a un Estados Unidos que para ellos hoy es directamente un rival. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, todo apunta a que Xi Jinping en estas dos grandes reuniones junto al resto de las dictaduras del planeta y otros países, a lo mejor no son dictaduras, pero que son de la esfera asiática, vasallos. están demostrándole a Estados Unidos, pero también a Occidente, los analistas tan odiosos con Trump que siempre apuntan como a Trump, pero esto tiene que ver también con Occidente. Y el mensaje de Xi Jinping es desafiante, hablando de que en el fondo ellos llaman al resto de los países a entrar en esta nueva gobernanza mundial, defendiendo el multilateralismo, defendiendo el libre comercio. Miren China, miren lo que está defendiendo. Y claro que lo está defendiendo, porque el multilateralismo y el libre comercio, tal cual como está hoy y como se venía dando, ha sido muy favorecedor para China, una dictadura que ha salido adelante y que ha progresado económicamente y que hoy es la gran potencia mundial o la segunda potencia mundial. Y todas estas dictaduras hoy ante el multilateralismo están totalmente vacunadas, ya no pasa nada, nadie las quiere cambiar. Es un multilateralismo que las favorece y en un libre comercio además que las favorece. Y entonces dicen que este fue un claro desafío a la postura de Donald Trump y de Estados Unidos de terminar con este multilateralismo que venimos viviendo después de la Segunda Guerra Mundial, y China está diciendo, vengan conmigo, que yo voy a liderar esta nueva gobernanza y voy a liderar este multilateralismo. ¿Cuál es el problema? Varios problemas, pero me voy a mencionar dos. Uno es que ese multilateralismo ya no existe. El orden mundial tal cual como lo conocíamos ya no existe. No es que Donald Trump lo haya destruido, no maten al mensajero, se dice, sino que leyendo algunos informes de una revista de Foreign Affairs muy interesante, decía, Donald Trump lo aceleró, golpeó la mesa y dijo no más. No es Donald Trump quebrando el orden mundial, sino que es un orden mundial que se venía quebrando hace mucho tiempo, producto de una serie de factores. Y es esta China liderando Xi Jinping diciendo yo voy a pelear por este multilateralismo, pero con una gobernanza más justa, porque no es justo que lo haya liderado Estados Unidos con los valores de Occidente. Eso es más o menos lo que estamos viendo. Además, algunos analistas militares dieron énfasis en el poderío militar que mostró China. Sí, En varios desfiles del pasado, voy a terminar con esto, China mostraba copias de armamento, y sigue haciendo malas copias. copias. Siguen siendo copias, pero en esta oportunidad, en este desfile número 80, del miércoles, varios se sorprendieron con varios armamentos, 7, algunos destacaron, otros destacaron otro número, armamentos nuevos de gran poderío que ¿Cómo China saben? no había mostrado y que demuestran y reflejan un avance tecnológico que antes no tenía y una capacidad militar que antes no tenía. Espérate un poquitito, porque esto me parece bien curioso que haya gente tan ingenua que se asombra porque ven pasar una cosa por delante. ¿Cómo saben si efectivamente esa cosa es de verdad, por ejemplo? ¿Cómo saben si detrás de la carcasa de un cohete impresionante no hay nada, que es una especie de decorado teatral, el tipo de cosas que se usan en Hollywood? Y si no es así, ¿cómo saben si efectivamente es efectivo? ¿Por qué se impresionan? Me parece muy ridículo eso. La realidad es, y esto es lo que saben realmente los expertos militares, no estos gallos que se andan asombrando, los típicos periodistas que no saben ni dónde están parados. La realidad es que cuando se han podido evaluar
armamentos chinos en operación no dan el ancho, ni son superiores, ni siquiera iguales al armamento norteamericano o europeo. No, lejos de eso. Inventan muchas cosas. Yo me acuerdo que hace unos desfiles militares atrás hicieron lo mismo, pasaron unas cuestiones y después se supo que eran falsos, que eran decorados teatrales. No hay que impresionarse tanto. Mira, la cuestión militar es una cosa bastante más complicada como para impresionarse con lo que uno ve en un desfile. Pero en un desfile tú puedes pasar cualquier cosa. O sea, aquí tenemos 19 de septiembre y vemos desfiles militares y vemos pasar unos tipos con unos rifles. No sabemos si esos rifles disparan. O sea, los vemos nomás. Es como los rifles de utilería de un estudio, pueden ser. Hay que verlos en acción. Y por ejemplo, eso es lo que ha pasado con el armamento ruso en la guerra con Ucrania. Antes de la guerra, los rusos se ufanaban, por ejemplo, en sus sistemas antiaéreos S-300 y S-400. ¿Tú has oído hablar de eso, supongo, Nicole? Bueno, los ucranianos han hecho lo que han querido con los sistemas antiaéreos S-300 y S-400, que son para defenderse de ataques aéreos, y no han podido defenderse a sí mismos de ataques aéreos ucranianos en un gran número de oportunidades, no en todas las veces, pero en un gran número de oportunidades. Los mejores tanques del mundo que se suponía que tenían los rusos, los T-90, al primer pencazo vuelan en pedazos. ¿Han visto los videos ustedes cómo vuela la torreta para arriba a 50 metros en la explosión? Porque están mal diseñados y tienen la munición cerca de la torreta, y entonces cuando les pega un proyectil antitanque, se produce lo que se llama una explosión por simpatía, explotan todas las municiones y del tanque no queda nada. Entonces, ojo con lo que se dice, con lo que realmente funciona. Toda la tecnología militar soviética rusa ha demostrado que es muy inferior a la occidental, en todo sentido. Y lo mismo va a pasar el día de mañana, espero que no ocurra, con un enfrentamiento militar de verdad, ya sea en gran escala o una escaramuza, va a pasar con los chinos. En el mundo oriental siempre ha existido esto de la retórica, una retórica grandilocuente. Nosotros tenemos los mejores cohetes, tenemos los mejores submarinos, tenemos los mejores tanques, y cuando viene el momento de la verdad, se demuestra que eran pacotillas. ¿Tú has visto videos de soldados rusos cuando entran a saquear una casa de estas villas que han logrado tomar por un rato, después lo echan a patada? Y lo que saquean, los has visto arrancando con lavadora. ¿Y sabes tú por qué? Porque no tienen una propia fabricación de chip. Entonces sacan los chips que traen las lavadoras. Todas las lavadoras actualmente tienen un control computacional. Entonces les pagan plata a los soldados para llevar máquinas lavadoras. Vean los videos. Bueno, también se ve soldados llevando guáteres, porque no tienen, parece mucho en Rusia, no sé cómo se las arreglan. Supongo que usan letrinas, como en el campo aquí hace 100 años atrás. Entonces, a mí no me impresiona en absoluto, como a esos periodistas, el desfile militar chino en absoluto, porque el movimiento en la guerra se prueba disparando, se prueba andando, y los chinos... No. La última vez que tuvieron un enfrentamiento militar fue en Vietnam en los años 70, y los vietnamitas, que es un país 1000 veces más chico, les dio una pateadura. ¿Sabían ustedes eso? Ahí están los libros de historia, pues investiguen. Vayan a Google e investiguen. Así que esa parte no me impresiona, en absoluto, la parte militar. Ahora lo otro, termino aquí, lo del multilateralismo. El multilateralismo funciona cuando es unilateral. Siempre ha funcionado un orden mundial cuando en realidad es uno el que manda. Y cuando quiere otro mandar, habla del multilateralismo porque quiere él mandar el próximo multilateralismo. Y en este caso son los chinos. Así es, pero no va hacia allá el mundo, sino que se están conformando nuevos bloques y esferas de influencia. Sin duda, China va a ser y será, y a lo mejor va a fortalecer su esfera de influencia. De que vaya a ser el líder de la nueva gobernanza mundial, bueno, eso está en duda, pero más allá de lo militar, además, lo que impacta siempre son las retóricas. Dos retóricas que son importantes y que reflejan la postura de estos dictadores. En el caso de Xi Jinping, por ejemplo, aprovechando este aniversario 80, decía que hay que reformular las narrativas comunes y de Occidente y de Estados Unidos sobre el papel de China en la victoria aliada a la Segunda Guerra Mundial y minimizar la contribución de Estados Unidos, porque dice que China fue la que tuvo la gran resistencia contra la agresión japonesa al 31 y posterior a eso,
Y luego entró Estados Unidos al conflicto. Entonces, el relato de Xi Jinping, la narrativa de China es que China y la Unión Soviética fueron los principales promotores del triunfo para el fin del nazismo y de otros Bueno, opositores. esa es típica retórica comunista, ¿no? Fabricar unas historias paralelas de mentira. Y la puede decir cuantas veces quiera, porque en Claro, China nadie le va a se decir que no. se enseña y se crean libros según lo que dice el Partido Comunista Chino y Xi Jinping. Y en el caso de Putin aprovechó para afirmar que la guerra con Ucrania no fue provocada por la invasión a gran escala eh, por parte de Rusia, sino que fue el resultado de un golpe de Estado en Ucrania que fue apoyado y provocado por Occidente. No Bueno, les leo más, pero más o menos. esa es la narrativa histórica de los, de los rusos, de los chinos. Son fábricas de mentiras. Los regímenes donde rige un monopolio político y ideológico son fábricas de mentiras siempre, para mantener su legitimidad, que es la base de su existencia, porque no han sido elegidos. Necesitan una justificación ideológica. En algunos casos, en la época en Europa, era la justificación religiosa, la monarquía de derecho divino, y ahora es no la monarquía de derecho divino, sino que es la ideología comunista. Entonces, los rusos hace tiempo que están con el cuento que ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial, y el argumento de ellos es que tuvieron como 30 millones de muertos. Yo no sé si la cantidad de muertos equivale a ganar la guerra, significa todo lo contrario, que te sacaron la cresta muchas veces. Los alemanes se cabreaban de matar rusos, es la verdad. Y Rusia no cayó en manos de la Wehrmacht, que era muy superior en todos los sentidos, por la ayuda norteamericana. En el momento crítico en que las tropas alemanas se estaban acercando a Moscú, o sea, estamos hablando del año 41, y Rusia no tenía nada, los tanques habían sido barridos del mapa, su aviación había sido destruida, fue la ayuda norteamericana masiva que recibieron a través del puerto de Arcángel, vean el mapa, especialmente en camiones de transporte, en tanques, en vehículos, en munición, lo que permitió a los rusos sostener el frente y luego empezaron por su cuenta a fabricar armamento, sin duda alguna. Fue decisivo el apoyo de Inglaterra y Estados Unidos, que les costó muchas vidas, porque los alemanes hundieron muchos barcos de carga. Hay una película danesa que está creo que en Netflix o en otra parte, sobre ese tema de los convoys que iban a Arcángel. Entonces los rusos son muy mentirosos también, sufrieron muchas víctimas, pero no sufrieron muchas víctimas porque estaban ganando, sino porque perdían batallas, habían batallas ¿cómo se llaman?, de bolsas, en que perdían 1 millón de hombres así de un viaje. O sea, no ganaron la guerra ellos. Contribuyeron, por supuesto, con sus muertos, pero no ganaron la guerra. Y los chinos menos. Los chinos no tuvieron arte ni parte, salvo en su propia guerra con los japoneses en los años 30, que no tienen nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, pues. Entiendo que las bombas atómicas las tiraron los norteamericanos, no los chinos en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? ¿O estoy equivocado, Nicole? No, estás equivocado. O es No tu estoy retórica, equivocado. la retórica de Occidente. Claro, eso debe ser. Oye, antes de que si continúe, Digamos. Nicole, eh, permíteme recordarles a ustedes que si quieren tener una férrea defensa financiera contra los tumultos del mundo hoy día, compren oro y plata, o las dos cosas, o una de ellas, en compreoro.com, monedas y lingotes, el metal precioso, certificado por la Católica, que tiene casi 100% pureza. Es no solamente una defensa, porque nunca pierde valor, sino que hoy en día es una inversión. Compreoro.com. Continúo con servicios logísticos de ingeniería, consultores, ustedes los ubican, sliconsultores.cl, para que revisen la logística de su empresa, vean qué está pasando, si hay alguna cosa que haya que mejorar o cambiar del todo, porque ahí se pierde mucha plata y a veces se pierden clientes. Por ejemplo, malos despachos, te pierde cliente. Ellos le van a ofrecer un modelo alternativo y le van a buscar la gente que sabe para hacer funcionar ese otro modelo. sliconsultores.cl. Y termino este bloque con el inglés. Si usted quiere tener un inglés tan bueno como el de Nicole, porque tiene muy buen inglés. Oh, yes. Oh, yes. O tan bueno como el mío, porque también tengo un buen inglés, creo yo. Lo pronuncio mal, pero lo puedo escribir, leer, hablar, etc. Si quiere eso, y no simplemente ir a darse vuelta a una academia y quedarse con el good morning nada más, entrenainglés.com. Profesores de inglés que dan clases online
de conversación para que usted no solo sepa hablar, construir frases más o menos entendibles, sino que para entender lo que le dicen los demás. En eso consiste la conversación. Entreninglés.com. Ya, Nicolás. Oye, vámonos al tema de la economía, que sigue el debate si estamos o no en crisis laboral, en crisis de Ya. empleo. El ministro Bocardo, que es ministro comunista, que sucedió a la ministra comunista, Jara, dice que no hay vínculo, porque esto siempre son como compartimentos, ¿no? Como si la economía no fuera un sistema total. No hay vínculo entre el alza del salario mínimo y otras reformas, No, no, dicho claro. claro que no. No hay vínculo entre eso y el desempleo en Chile y que no estamos en crisis laboral, pero estamos muy preocupados, dice el ministro, para poder apoyar el empleo y levantarlo. Y se agarra de algunos economistas que son siempre como tan buenistas y dice, bueno, voy a hacerme cargo, dice el ministro de Trabajo, en base a las palabras de la economista Andrea Repeto, más que una crisis laboral, dice, estamos ante un cambio estructural del mercado del Listo. trabajo Bien, no hay y problema. se requieren para eso políticas que apunten a esos focos. Todo ahora se llama crisis laboral, dice. Bueno, y el ministro Bocardo, el ministro del Trabajo, muy propio de la izquierda y de este gobierno también, miren, dos grandes iniciativas para ¿Subvenciones? poder combatir el desempleo. Uno, la unificación de subsidios. Otra Subsidio vez. es la Subsidio, subsidio, subsidio. unificación de los subsidios. Los subsidios plata de nosotros, los contribuyentes, los ciudadanos, que va al Estado y que en la partida presupuestaria le ponen subsidio, pero es gasto, no es propio del mercado. Ok. Y en segunda medida, y aquí es excelente porque aquí estamos listos, creación de un foro tripartito para avanzar en medidas que impulsen la productividad y el empleo. Miren Otra cómo va, mesa, otra mesa, otra asamblea. excelente. Miren cómo va a funcionar este foro de productividad y empleo. Dice, dada la urgencia, se avanzará en temas que existan acuerdos y vamos a, de verdad estoy impresionante, y vamos a sesionar una vez al mes. Estamos listos. Alcanzan a sesionar 4 veces. 5 veces Perfecto. le calculé antes que dejen el gobierno, pero considerando que vienen Oye, elecciones, y dime van a una cosa, sesionar 4 veces con la CUT que tiene clarísimo independiente, cómo muy va el independiente, empleo, claro. la CPC que se tiene que sumar porque al final son los representantes, uno de los gremios representantes de los empresarios, que bueno, tiene que estar, no se pueden negar, el ministro de Economía, del Trabajo y de Hacienda. Van a sesionar una vez al mes para tirar hacia arriba el empleo. Listo nomás. Oye, de tú, por favor, si no hay crisis laboral, ¿por qué está tan preocupado y tiene tantas urgencias? Exacto. Cuando uno no hay crisis, uno no está preocupado ni tiene tanta urgencia. Segunda pregunta, ¿en qué sentido una reunión de los genios resplandecientes de la CUT comunista, ministros comunistas y unos señores de la CPC que van a ir a mirar ahí, mirar no sé qué cosa, cómo esa reunión, 1 hora, 2 horas, va a empezar a crear empleo? O sea, ¿cuál es la magia en esto? ¿Cuál es el pase mágico? ¿Cuáles son las medidas que instantáneamente, al día siguiente, cada una de estas reuniones al mes, va a empezar a producir empleo? Otra estupidez más de esta manga de imbéciles, digamos las cosas por su nombre ya. Otra medida cosmética, estamos preocupados, no hay crisis, pero estamos muy preocupados. Entonces vamos a reunirnos en una mesa. La tenemos barnizadita, le pasamos uno de estos abrillantadores. Son patéticas esta gente, son patéticos. Son realmente pencas, oye. Claro, Yo, mira, perdona, él dice, ¿ibas a decir algo? no, Ah, ya. estaba suspirando nomás. El ministro dice que en el fondo lo positivo que estamos viendo hoy en la economía ahora debiera llegar al empleo. Mira, el empleo es el resultado final de la economía. Una buena economía, si lo quiere poner así el ministro, Así es. tiene buenos empleos y tiene empleo. Si no hay empleo es como cuando usted tiene fiebre, pues no es un problema la fiebre en sí misma, sino que es un síntoma. Mm. Entonces, es tanto lo que ellos separan el tema, es el realismo mágico de la izquierda, de este gobierno, y que se suma también el Partido Socialista. Esto es como creer que usted baja de peso leyendo una dieta en vez de hacerla, po. Entonces, No, no no hay, funciona. no funciona.
No hay tanta magia. Miren, ¿quieren realmente subir el empleo? Bajen los impuestos, po. Saquen las regulaciones que tienen las empresas, flexibilicen la contratación, si no puede ser que contratar un empleado en Chile sea como casarse, pues después es para siempre. Eliminen el proyecto de indemnización a todo evento y sin tope. Saquen la ley Lafkenche. ¿Quieren más ejemplos? Entonces no hay tanto que reunirse. Y además hay un cinismo profundo. Mientras el ministro del Trabajo dice que está preocupado del empleo, está llevando adelante y va a tirar al Congreso la reforma para la negociación ramal. Ambas cosas son opuestas. En Chile la negociación ramal es inviable, va a ahogar a las empresas y lo único que va a hacer es darle poder a la CUT y a otros gremios. La negociación ramal en Chile no ha lugar. Y fíjate que dan ejemplo. Ves que en Chile siempre tiran cualquier ejemplo. Es como cuando querían hacer la gratuidad en educación o cualquier cosa. Hablan de países europeos, algunos nórdicos, pero si ellos tienen negociación ramal. Bueno, primero, los países europeos están quebrados. Los países europeos hoy no son el ejemplo de nada. Es un continente dormido, viejo, con baja productividad. Y eso es lo que ha hecho, en parte, el despertar con las políticas de Donald Trump. Los países nórdicos le declararon el fin al estado de bienestar porque no tienen plata. Y tampoco son el ejemplo de productividad. Entonces, a veces acá en Chile se da ejemplo de países porque siempre creemos que todo está funcionando muy bien y no es verdad. Es que no Y saben además, nada, no y saben. por último, yo te voy a dar un ejemplo que lo estudié, que es con respecto a Alemania, que también es un gigante dormido. Efectivamente, puede que en países europeos que en algunos casos funcione la negociación ramal, tiene que ver con otras condiciones de esas industrias. Y segundo, hay una cultura sindical que no es propiamente tal un brazo extendido de un partido comunista de izquierda. Es una cultura sindical en el cual los trabajadores valoran el trabajo en una empresa y buscan mejores condiciones, pero también entienden que esa empresa tiene que subsistir. Es otra cultura, miren las discusiones que tienen. Aquí el trabajador o el sindicato siempre es en contra de la Y empresa, claro, siempre al final bien, es una extensión de una postura política de izquierda. Son condiciones muy distintas. totalmente. Ese es otro mundo y como son ignorantes, además no saben cómo ha cambiado el panorama en Europa. Creen en la Europa de las películas italianas de los años 60 a lo mejor. No, no. No tienen un sentido de la marcha histórica, cómo cambian las fases y los momentos históricos y las condiciones de los países que son como organismos. No, no se puede, digamos, es como examinar la salud de un anciano como yo, pensando en los parámetros de un niño de 15 años. Es una estupidez. Bueno, amigos, les quiero contar, si usted tiene una actividad nueva que organizó, que fundó, que inició y que la mantiene con dificultad y con esfuerzo, le recomiendo que vaya registrando su marca porque no tenga problemas por ese lado. patriciastocker.com es una empresa que se dedica a eso, registrar su marca en Chile y en el extranjero para que usted esté tranquilo con su producto, con su servicio. Continúo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados dedicados a temas civiles puramente. O sea, esa es su especialidad. Pueden tomar algún otro caso, pero básicamente temas civiles como uno muy habitual que es el famoso divorcio ahora. Pues la gente se casan el viernes y se divorcian el martes hoy en día, pues se aburrieron ya. Bueno, se divorcian y es complicado, las tutorías, las cosas. Hay muchos temas civiles y ellos son especialistas. Salinas y Ojeda los ubica en salinasyojeda.cl. Continúo con Urantiacos. Estos caballeros son creadores de software de primer nivel, gente muy, muy talentosa, que crean software a la medida de lo que su corporación necesite, a la medida, no una adaptación. Esto da un resultado muy superior a adaptar un software generalista que sirve para todo y no sirve para nada en el fondo. Están sirviendo a grandes instituciones, universidades importantes, han contratado los servicios de Urantiaco y lo invitamos a hacer lo mismo usted para tener un sitio web bien diseñado, aplicaciones móviles y el análisis y procesamiento de datos a la medida. Y termino con wekiper.com, el sitio donde usted ubica a contadores, auditores de primer nivel que nosotros personalmente conocemos, que están disponibles para empresas grandes, medianas o en miniatura, como la mía. Son muy buenos, su contabilidad va a andar al 100%, no va a tener ningún problema con impuestos internos ni con nadie. Wekiper.com. Nicole.
Sí, oye, en el tema de la carrera presidencial se está dando un escenario en el cual están todos contra Kast. Ah, sí, Todos contra Kast. A pesar de que Evelyn Matei lanzó su nueva campaña de Somos todos un equipo. Esto es como la roja, ¿no? Como la roja. es una estupidez gigantesca, Dejó, profe. Ya, claro, bueno, está bien. Veamos si le funciona para subir. El punto es que hay una contradicción. Si somos todo un equipo, no puede estar dejando de lado a la derecha, pues no puede dejar a republicanos, a libertarios afuera. Es decir, son somos un todo un equipo con la equipo izquierda, son todo un por la equipo con la izquierda. izquierda. Sí, ahí sí Claro, que son un equipo. es una contradicción gigante. Pero el punto es que este del todo contra Kast se está dando a través de la reforma de pensiones, en el cual Kast y republicano fue bien claro en su programa de decir chao préstamo. Y en una escena así tipo T-Club, el presidente Boric hizo una escena con adultos mayores para celebrar el aumento de la PGU a 250.000, y hablando de que esto siempre es como blanco y negro, ¿eh? Es tan absurdo. Debemos defender esta reforma de pensiones, dice el presidente Boric, frente a quienes quieren hacerla retroceder, eh, quienes no quieren que aumente las pensiones. ¿Se imaginan así un político que no quiere que aumente las pensiones? Bueno, siempre en blanco y negro. Bueno, eso es Claro que mentiroso. mentiroso. A Boric se le olvida que la propia candidata Jara en su programa de gobierno tenía el fin de las AFP. Las AFP están en el acuerdo de reforma de pensiones, por lo tanto aquí también tenemos una candidata que quiere retroceder y hacer de nuevo una reforma sacando a la AFP. Pero más allá de eso, esta es una discusión muy ejemplificadora de si se da o no la lucha cultural. No digo de libros, no digo la lucha cultural en los museos, estoy hablando de los principios. El Partido Republicano y libertario y toda esa derecha no fue con los votos a esta reforma de pensiones porque no están a favor del sistema de reparto que prontamente, no lejanamente, vamos a ver que no funciona. Y resulta que nunca estuvieron de acuerdo en que, además, con el aumento de pensiones, los propios chilenos estemos financiando ese sistema de reparto. Es bien simple. Entonces quieren hacer creer como que en la derecha, la nueva derecha, están en contra de subir las pensiones. Nadie puede estar en contra de subir las pensiones, están en contra de un sistema Que que no no está funciona. claro cómo se va a financiar. ¿Y cuál es el problema acá además? Es que la reforma de pensiones, cuando se aprobó, incluía o anexaba el aumento de la PGU a 250.000, que es lo que ahora están celebrando y que tanto defiende Evelyn Matei. Y yo les quiero recordar dos cosas con la PGU que me parece súper interesante porque no es un tema que esté saldado. No estoy de acuerdo con la candidata Matei que dice no lo volvamos a discutir. Estas son políticas públicas que no tienen financiamiento, por lo tanto es necesario discutirlas. Marcel, en la discusión de presupuesto para el 2023, dijo que la PGU no tenía financiamiento tributario. Yo no sé si esta cifra es correcta, yo la busqué, ustedes me ayudan, pero es que esta cifra es estratosférica. Dice que al llegar a 250.000, lo dijo Marcel el 2023 en todo caso, el Estado va a gastar 9.000 millones de dólares anuales en esta política pública. 9.000 millones de dólares. Entonces, ¿es correcta esta política pública? Y en segundo lugar voy a plantear otro tema que tampoco se No, discute en Chile. no, Lo no, 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 último. no alcanza. No, pero si alcanzo, pues esos son 2 puntos. Pues. Pero, no, espérese, pues, mijita, yo soy el que manejo el No, tiempo aquí. está bien, pero déjame terminar porque si no, no se Ya, a entiende. ver, termine. Yo voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Se está pagando a la gente correcta la PGU? Yo les quiero recordar que cuando se entregaron en plena pandemia el bono clase media, 500.000 personas lo recibieron sin estar cumpliendo los requisitos y no les correspondía. De aquellos, 37.100 eran funcionarios públicos que no perdieron ni su trabajo ni su sueldo y solo 10.000 devolvieron esa plata. La PGU sale de fichas que hacen los municipios y otros y el Estado no está conectado. Yo les aseguro que si se analiza quiénes están recibiendo la PGU y una serie de otros beneficios sociales, los sigue recibiendo gente que no corresponde y eso es parte de lo que La Tercera hizo un reportaje, que léanlo, el fraude social, que incluye las licencias médicas. El Estado chileno está quebrado y le estamos entregando plata a gente que se está aprovechando
y que nos está defraudando a todos los chilenos, no al Estado, a todos los chilenos. Así es. Bueno, afortunadamente espero que todo esto termine en ¿cuántos meses? ¿5? Claro. Sí, pero la PGU va a seguir. Es una Estas cosas política. se pueden cambiar eventualmente. Se pueden si se tiene valor. Recordemos que el próximo gobierno va a tener que ser no un gobierno de gobernabilidad administrativa, sino que de gobernabilidad de pelotas, de tener pelotas para hacer lo que sea necesario, le guste o no le guste a la izquierda, e incluso le guste o no le guste a los propios partidarios de la oposición ahora. Hay cosas que se tienen que hacer, esto es como una enfermedad seria, grave, una hemorragia, qué sé yo, una gangrena, que de repente hay que cortar algo, de repente hay que tomar medidas extremas, sacar un riñón, cosas así, nadie le gusta, pero la alternativa es morirse. Y resulta que este país está en tránsito hacia el modelo Haití, el modelo Venezuela, y va a haber que tomar medidas contundentes. Y llegado el caso, si hay un Congreso además que esté disponible, habrá que cambiar muchas cosas que ahora aparecen como ley sacramentada. Punto. Va a haber que hacerlo. Un gobierno que llegue con la actitud esta de las gobernabilidades